Hoy nos metemos de lleno en una de las ideas económicas más influyentes y también más polémicas del siglo XX. Una idea que prometía nada más y nada menos que curar una economía completamente rota. Para arrancar, vamos a hacernos una pregunta que es clave. ¿Qué ocurre cuando las reglas que creíamos entender sobre la economía de repente pues dejan de funcionar? Pues para entenderlo, viajemos a los años 70. El mundo occidental se enfrentaba a una crisis que nadie había visto venir. Toda esa prosperidad que se había construido después de la guerra se estaba evaporando, y en su lugar había una tormenta económica perfecta que nadie sabía cómo parar. Vale, vamos a profundizar un poco más en el problema. ¿Por qué estaba todo tan mal? A ver, durante décadas la teoría económica que dominaba era bastante sencilla. Había una especie de trueque. Se podía aceptar un poquito más de inflación a cambio de tener menos paro. Era un equilibrio. Pero en los 70 ese pacto se rompió por completo. Pasó lo que se suponía que era imposible, la estanflación. O sea que se tenían las dos cosas malas a la vez. Una inflación por las nubes y un paro disparado. La teoría se había hecho añicos. Los gobiernos, claro, estaban completamente perdidos. Se echaba la culpa a todo el mundo, a la crisis del petróleo, a que los sindicatos pedían demasiado, pero en el fondo eran explicaciones que no iban a la raíz del problema. Nadie entendía qué estaba pasando de verdad, y eso creó un vacío de ideas gigantesco. Y es justo en ese vacío, en medio del caos, donde surge una figura con una idea que era a la vez sencillísima y totalmente radical. Milton Friedman. Y esta es la frase que lo cambió absolutamente todo. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Lo que Friedman estaba diciendo es que el culpable no era el petróleo ni los sindicatos, no. Apuntaba directamente a los gobiernos y a sus bancos centrales. La causa, decía él, no tenía que ver con los costes o la producción, tenía que ver simple y llanamente con la cantidad de dinero que se imprimía. Su argumento se apoyaba en algo llamado la teoría cuantitativa del dinero, que se resume en esta famosa ecuación. Parece complicada, pero vamos a pensarla de forma sencilla. Si la cantidad de dinero que hay en circulación, eso es la M, crece muchísimo más rápido que la cantidad de cosas que podemos comprar, la Q, y damos por hecho que la velocidad a la que el dinero cambia de manos, la V, es más o menos estable, ¿qué es lo único que puede pasar? Pues por pura lógica matemática, los precios, la P, tienen que subir. Hay mucho más dinero persiguiendo los mismos productos. Friedman, que era un comunicador genial, explicó esto con una analogía brutal. La inflación es como el alcoholismo. Al principio es la fiesta. Imprimir dinero crea una sensación de euforia en la economía, parece que todo va bien. Pero inevitablemente después llega la resaca. Los precios se disparan, los sueldos no llegan. Y la única cura, que es dejar de imprimir dinero, es como dejar de beber. Es un proceso doloroso al principio, provoca un mono terrible, pero es la única forma de volver a estar sano. Pero claro, una cosa es tener una teoría en un libro y otra muy diferente es aplicarla en el mundo real. ¿Cómo se dio ese salto? Bueno, pues las consecuencias fueron dramáticas. Todo empezó a coger velocidad cuando Friedman ganó el premio Nobel en el 76. De repente, sus ideas ganaron una credibilidad enorme. Además, la crisis económica estaba en su peor momento y su mensaje caló hondo. Y entonces apareció el hombre que se atrevió a aplicar la cura, Paul Volcker, el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Fue un momento que pasó a la historia. Volcker anunció que la Reserva Federal iba a dejar de jugar con los tipos de interés para intentar controlar la economía. A partir de ese momento, su único objetivo iba a ser controlar directamente el crecimiento de la cantidad de dinero. Era la receta monetarista, pura y dura. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado fue absolutamente espectacular. La política funcionó. La inflación, que estaba en un insostenible 14,8% en 1980, se desplomó a menos del 3% en apenas 3 años. Por fin, la fiebre había bajado. Pero claro, la analogía de la resaca también se cumplió. La cura fue brutal. El coste social fue gigantesco. Cortar el grifo del dinero provocó una recesión económica terrible, la peor desde la Gran Depresión, y el paro se disparó por encima del 10%. Se demostró que sí, que se podía vencer a la inflación, pero el precio a pagar era altísimo. Ahora bien, sería un error pensar que Friedman solo hablaba de dinero. Su visión iba mucho, mucho más allá. Era toda una filosofía sobre la libertad económica y personal. Para explicar el poder del mercado libre, Friedman usaba una historia maravillosa, la de un objeto tan simple como un lápiz. Pensemos un segundo en un lápiz. Su madera viene de un sitio, el grafito de otro, la goma de un tercero. Miles de personas por todo el mundo que no se conocen de nada, que hablan idiomas distintos y que a lo mejor hasta se odiarían si se conocieran, han cooperado para fabricar ese lápiz. Y la gran pregunta es, ¿quién ha organizado todo esto? ¿Qué mente maestra ha coordinado a miles de personas? La respuesta, para Friedman, era nadie.
Ningún gobierno, ningún planificador central. Fue, como él decía, la magia del sistema de precios. Señales invisibles que permitieron que toda esa gente cooperara voluntariamente. Para él, era la prueba definitiva de que la libertad económica funciona. Y con esto damos un salto hasta hoy. ¿Qué queda de todas estas ideas en el siglo XXI? ¿Siguen siendo relevantes después de todas las crisis que hemos vivido? Y aquí llegamos a un misterio que, durante años, pareció desmontar por completo la teoría de Friedman. Después de la crisis financiera de 2008, los bancos centrales de todo el mundo imprimieron billones y billones. Según la teoría, esto debería haber provocado una inflación galopante, pero no pasó. ¿Por qué? Pues la respuesta, y esto es fascinante, está en la diferencia fundamental entre cómo se actuó en la crisis de 2008 y cómo se actuó en la de 2020. Porque la clave no es solo cuánto dinero se crea, la clave es a dónde va a parar ese dinero. Y aquí está el quid de la cuestión. En 2008, todo ese dinero nuevo se quedó, por así decirlo, atrapado en las reservas de los bancos. Se usó para sanear el sistema financiero, pero nunca llegó de verdad a la calle, a los bolsillos de la gente. En cambio, en 2020 se hizo algo totalmente distinto. Se enviaron cheques directamente a las familias. Y ese dinero sí que llegó a la calle. La gente lo usó para comprar cosas y, exactamente como predecía la teoría de Friedman, los precios se dispararon. Lo que nos deja una última pregunta para reflexionar. Aunque el mundo ha cambiado, con nuevas crisis, monedas digitales y debates económicos diferentes, ese principio central de Friedman, la relación entre el dinero que hay en la calle y los precios que pagamos, ha demostrado ser sorprendentemente resistente. La gran cuestión ahora es, ¿seguiremos prestando atención a sus lecciones en el futuro?